Mi nombre es Fernando Martínez, soy ingeniero civil, siempre he sido un entusiasta de la electrónica, aunque no ha sido hasta esta diplomatura universitaria que he realizado estudios formales en este tema. Lo que voy a presentar es el trabajo final integrador que tiene por título Proyecto Adecuación y Modernización del Equipo de Rueda Cargada. Los objetivos de este trabajo final son adecuar y modernizar un equipo de ensayos que pertenece al laboratorio vial del IMAE, utilizado para la caracterización del comportamiento, la deformación permanente de materiales usados en la construcción de rutas. El sistema tiene la función de adquirir una serie de mediciones producidas por un sensor de desplazamiento y guardarlas a estas mediciones en un archivo de datos en tiempo real durante la ejecución del ensayo. Una breve descripción del equipo muestra que se trata de un carro que soporta una probeta del material en estudio. Este carro se desplaza de izquierda a derecha mientras pasa por debajo de una rueda cargada con un peso dado a través de esta palanca de carga, y este sensor de tipo LVDT mide la profundidad de huella que se va formando a medida que transcurre el ensayo. En la parte posterior hay un sensor magnético que le indica al sistema cuándo debe empezar a medir, ya que las mediciones se efectúan cuando el carro se desplaza de derecha a izquierda. Todo el conjunto está dentro de un gabinete termostatizado, dado que el ensayo se realiza a la temperatura de 60 grados centígrados. Las condiciones del ensayo son fijadas por la norma IRAN 6850, que establece que el carro debe tener un recorrido total de 230 más menos 10 milímetros y moverse a una frecuencia de entre 25,5 y 27,5 ciclos por minuto para cada ensayo. Además, el dispositivo de medición debe ser capaz de medir la posición vertical de la rueda con una precisión de 0,2 milímetros y efectuar al menos 25 mediciones en los 100 milímetros centrales del desplazamiento de la probeta. Algunas cuentas muestran que un ciclo completo se realiza en algo más de 2 segundos, con lo cual la pasada de derecha a izquierda, que es donde se efectúa la medición, tarda algo más de 1 segundo. Si se deben efectuar 25 mediciones en los 100 milímetros centrales de la probeta, para el total del recorrido se requieren aproximadamente 57 mediciones separadas entre sí en el orden de los 19 milisegundos. Los requerimientos iniciales que me propuse para este trabajo final ha sido reemplazar el sensor LVDT por un sensor de tipo potenciométrico que tiene una electrónica bastante más sencilla, y reemplazar la antigua placa de adquisición de datos con un conector ISA por un microprocesador SP32. Este tipo de conector ya no existe en las computadoras modernas, con lo cual se dificultaría el reemplazo de la misma en caso de una falla. Por otra parte, se quiere reemplazar el programa escrito en QuickBasic y que corre bajo DOS para la gestión del ensayo por un dashboard que registre las mediciones efectuadas de los 10.000 ciclos que dura el ensayo e incluya un gráfico de evolución de la profundidad de huella respecto al número de ciclos aplicados. La arquitectura del sistema es bastante simple. Se dispone del microprocesador ESP32, al cual se le conectan un pulsador para resetear la placa, el sensor potenciométrico,
un sensor magnético que le marca al microprocesador el inicio de la carrera de medición, un LED indicador que permanece encendido durante el tiempo en el cual se efectúan las 57 mediciones. Los datos son transferidos a la notebook por comunicación serial directamente. El dashboard ha sido implementado en una hoja de Excel, del programa Excel. Esta hoja de cálculo tiene dos pestañas. Una de ellas es la de datos adquiridos, donde se guardan la información bruta sin ningún tipo de procesamiento, y una pestaña donde los datos son procesados mínimamente para mostrar un gráfico de evolución de la profundidad de huella, algunos indicadores básicos y 4 botones que permiten abrir el puerto de comunicaciones, disponer el microprocesador para recibir datos, cerrar el puerto serie y eventualmente borrar los datos adquiridos al final del ensayo. Como digo, la totalidad del dashboard está implementado en una hoja de cálculo Excel por simplicidad. Como digo, tiene dos pestañas esta hoja, una que es datos adquiridos con los datos en bruto sin ningún tipo de procesamiento, y uno de procesamiento de datos donde se muestra información mínima ya procesada. 4 macros que están incluidas en la propia hoja de cálculo permiten abrir el puerto de comunicaciones, escuchar al puerto y cerrarlo, y eventualmente un cuarto macro permite borrar los datos una vez que el ensayo ha concluido. Se muestra en esta imagen la placa PCB que se ha desarrollado. Se observa el lugar para el SP32, el LED de inicio de carrera, el pulsador de reset y los conectores para el sensor de inicio de carrera y para el sensor potenciométrico, tanto en la vista superior como en el dorso de la misma. En esta imagen se aprecian las pistas. Se ha tratado de hacer un trazado bastante limpio y fácil eventualmente reproducir en el caso que se decida formalmente elaborar la placa PCB. La misma ha sido replicada en el protoboard. Aquí está de alguna manera la réplica de la misma. Se observa el pulsador de reset de la placa SP32, el LED de inicio de carrera y los conectores para el sensor de inicio de carrera y el sensor potenciométrico. Este video muestra la situación actual. Se ve el carro que se desplaza, el sensor de tipo LVDT, la palanca que introduce la carga estandarizada, y en la parte posterior el sensor magnético de inicio de la carrera de medición. Ahí se observa la electrónica necesaria para alimentar y procesar la señal proveniente del LVDT, la computadora y el registro en pantalla de la evolución de la profundidad de huella en función del número de ciclos. Este otro video muestra ya al prototipo desarrollado en operación. Ahí se ve la protoboard con los componentes y una visión del dashboard antes de comenzar el ensayo. El sensor potenciométrico en reemplazo del LVDT y un sensor de inicio de carrera de medición. El programa se inicia indicando que se debe resetear la placa a partir del pulsador azul. Una vez que eso está hecho, el botón permite ejecutar la macro con la que se abre el puerto serie.
y la otra macro ya deja al dashboard en condiciones de recibir datos. En este lugar se inicia el ensayo, acá ya se lo muestra avanzado. A los fines de esta práctica solamente se ha limitado el ensayo a 100 ciclos, aunque en la realidad debe correr durante 10.000 ciclos. El LED indicador permanece encendido durante la carrera de medición, es decir, cuando el carro se desplaza de derecha a izquierda. El sensor potenciométrico y el gráfico de evolución. Lógicamente la evolución acá es poco detectable dado que se trataba solamente de una prueba con muy poco número de ciclos. Al concluir el número de ciclos establecido, el ensayo, la adquisición se detiene automáticamente y los datos quedan guardados en una hoja de cálculo de tipo Excel. Bueno, este es el proyecto que he desarrollado. Quiero terminar agradeciendo a todos los docentes y compañeros que me impulsaron a hacer y tratar de terminar esta diplomatura. A todos ellos, muchas gracias.